Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Juan Salvador Pérez. Juan Salvador es periodista, es director de la revista CIP del Centro Gumilla. Bienvenido. Muchas gracias, Bueno Felipe. Maki, ¿cómo estás? Juan Salvador, que nosotros por cariño le decimos Juancho. Exactamente. Mira, esta investigación que acaba, digamos, de reventar al público ha sido muy interesante en sus resultados. Tiene resultados realmente impactantes, ¿no? La llamaron sociografía religiosa, la religiosidad de los venezolanos. Sí. Ahora, ¿por qué hacen esta investigación y quiénes son los artífices de todo esto? Mira, el Centro Gumilla, como ustedes saben, es un centro de acción, investigación y sobre todo de todo el tema cultural en Venezuela, Claro. Con especificidad en el tema de la religiosidad y el tema católico. Con una larga tradición. Bueno, desde el 68, pues. Pero que incluso la revista sí cumplió recientemente 80 años. 86. 86 lleva ya, sí, imagínate tú. una pila de años. Pero este interés no es la primera vez que se hace un estudio de sociografía de la religión. Se hizo uno en el 2012 con el padre Jesús María Aguirre y ahora el padre Jesús María Aguirre nuevamente está retomando el interés en esta segunda investigación sobre el estado de la religiosidad en Venezuela. Que se llama sociografía religiosa. Sociografía de la religiosidad en Venezuela. Es muy importante, yo creo, a ver, podría parecer un tema como secundario. Dices, bueno, pues, ¿qué importa lo que la gente cree? No, eso te define una población completamente, primero. Claro. Segundo, el tema de religión cada vez, como ya hablaremos en el estudio, cobra más fuerza, no nada más en Venezuela, cobra más fuerza en el mundo entero. O sea, tú agarras los resultados del Pew Research Center o de las grandes investigaciones a nivel mundial en todo el mundo, en Estados Unidos en particular, y cada vez es más el tema de la religiosidad como tema central en el debate mundial, pues, ¿no? Exacto. Y además son elementos que estás viendo. O sea, el nuevo canciller alemán es demócrata cristiano, de la CDU, por cierto. Claro. La señora en Italia, la primera ministra italiana, también es una señora claramente católica. O sea, es decir, ha ido cobrando mayor relevancia, mayor importancia el tema de la religiosidad en el debate mundial y en el debate nacional de todos los países, pues, ¿no? Aparte que eso con sus valores está a la raíz de toda digamos, de todo el sentimiento y la militancia democrática, el fervor democrático en los países, ¿no? Sí, claro, sí. Porque religión es libertad, por lo menos en el caso de la católica. Sí. Entonces eso obviamente influye muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los datos más relevantes de esta encuesta que quieras resaltar en este momento? Yo creo que el tema, para mí, primero por lo que significa, ¿no? Es el 90 y pico por ciento, 91% de todos los entrevistados, que es una población importante, una población de 1.000 entrevistados en Venezuela, creen en Dios, creen en un Dios. Es decir, no necesariamente creen en el Dios de los católicos, en el Dios de los judíos, creen en un Dios. Pero son creyentes. Son creyentes, lo cual ya por ahí contradice un lugar común de toda la gente que te dice, no, la gente cada vez cree menos. No. El 9 de cada 10 personas en Venezuela cree en un Dios, creen en un trascendente. Ya eso por ahí podríamos dar por finalizado el estudio, Bueno, porque es es que un ahora, número importantísimo. Y déjame decirte que esto coincide, salvando las distancias, con una investigación que acaban de hacer, creo que la sede fue en Inglaterra, pero que investigó sobre los muchachos europeos. Y todo lo que es la generación Z está de vuelta. Es así. De vuelta no digamos de ateísmo, pero por lo menos de un descreimiento, está de vuelta. Y también estos días leí un reportaje sobre Silicon Valley, Ajá. que decía, bueno, ahora todo ese mundo que es la matriz tecnológica, está también, los investigadores ya están en una tónica de revisar toda esa, digamos, distancia de la fe. Ciertamente. Ahora, Juan Salvador, también este estudio tan interesante, ¿no? Investiga y tiene resultados sobre otros temas importantes del país, ¿no? Así es. Tiene que ver también con el sistema político, tiene que ver también incluso con medios de comunicación, ¿no? Hay un tema que tú planteas efectivamente que es muy importante, no es menor tampoco, que es el nivel de simpatía que tiene el venezolano por el régimen democrático, por la democracia. También es el 90% de la población, o sea, Claro. Eso es altísimo. Y eso significa además, dentro de lo que les decía inicialmente, dentro de la cultura de una población, y lo que tú comentabas, Maki, o sea, las religiones suponen libertades y suponen respeto y dignidad de la persona humana. Toda esa cantidad de elementos se definen en la democracia. Claro. Entonces, eso no es un elemento menor, el tema del alto
interés del venezolano por la democracia es importantísimo. El consumo de la información sigue siendo la televisión un tema de consumo de los mayores, Claro. pero sin duda alguna las redes han ido cobrando mayor importancia. WhatsApp, por ejemplo, es una cosa que se dispara cuando la gente le pregunta ¿cómo quieres enterarte de información? Vía WhatsApp. TikTok, en menor medida, pero ahí está también Instagram, en menor medida, pero también está. O sea, empieza a verse una tendencia del consumo de la información y de la obtención de información que va definiendo nuevas tendencias en la gente. Pues, ¿no? Claro, la primera tendencia es que a ti, pero mira, ¿qué sabes de esto? Ah, en Twitter no han dicho nada. Exactamente. Si no lo he hecho en Twitter, eso también tiene su riesgo, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero obviamente hay una irrupción de otros medios Totalmente. que es increíble. Ahora fíjate, vamos a continuar con los datos de la encuesta, porque ahí Claro. hay datos muy interesantes. Sí. Mira. De la encuesta, bueno, de la investigación. De esa investigación, bueno, al final es un estudio de opinión, sin duda alguna, ¿no? El 70% de la población es católica en Venezuela. O sea, 7 de cada 10 venezolanos se confiesan católicos. Eso es un número menor a lo que tú agarras, por ejemplo, metes en Google, esa investigación es más fácil, más ligera, y te dice, Venezuela es un país 90% católico. Bueno, no, es 70%. Es un número altísimo, no es menor tampoco, pero significa que había un crecimiento, porque efectivamente sí llegaste a ser Venezuela a principios del siglo XX era un país católico, pues, punto. La gente se bautizaba y listo. Había un crecimiento de otras confesiones, básicamente los evangélicos, que tienen un número alto, una presencia cada vez mayor dentro de la sociedad venezolana. Los Pero otros creo que parece que un 16%. Sí, de los 16. evangélicos. Y entre evangélicos y cristianos y otras confesiones cristianas está por el orden casi del 20 y pico %. O sea que no es menor, pues, ¿no? Y ese crecimiento se debe a que han hecho un trabajo serio, importante, por supuesto que sí, de presencia tanto en sectores populares como en cárceles, como en sectores donde la Iglesia Católica se ha ido reduciendo. Eso hay que ser honestos con ese tema, pues, ¿no? Ojo, eso me parece a mí muy bien. O sea, al fin del día, todo lo que sume para que la gente viva mejor y tenga mayor posibilidad de acceso. Y crezca espiritualmente. Y crezca espiritualmente. Eso siempre es un esfuerzo que hay que aplaudir, pues, ¿no? Claro. Pero el número de católicos es 70% en Venezuela, frente a un 16% de evangélicos y un 8 o 9% de otros. Ahora, eso no religiones. necesariamente se corresponde con la praxis religiosa. No necesariamente. Porque los católicos podemos ser el 70%, pero el 70% no necesariamente Ahí viene un tema importante. cumple con sus preceptos. El 40% de los entrevistados que se dicen católicos van a misa. Y comulga regularmente. No, ahí voy. Van a misa no significa que vayan a misa siempre. Significa que van al menos una vez al año a misa, pues, ¿no? De los que comulgan y se confiesan y cumplen con los sacramentos regularmente, ya es un 15%. Exacto. Es un número también importante. Yo no sé exactamente cómo están los temas de la praxis católica en otros países, pero 15% no es un número menor, pues, ¿no? Pero sí, ahí, lo que tú comentas, una cosa es confesarte católico y decir, yo soy católico, y quiero la Virgen de Coromoto, y otra cosa es ir para misa y confesarte Claro, claro. y ante el cura y comulgar, etc. O sea, sí hay una diferenciación. Ahora, en que cuanto a no- las ahora, devociones, ya que mencionaste a la Virgen de Coromoto. la Virgen de Coromoto sigue siendo la gran campeona en Venezuela. En todas las encuestas así aparece, pues, ¿no? Hay, por supuesto, en cada región tiene su especial devoción. Es como que el es un caso, país muy mariano. Es muy mariano. El caso de la Chinita Maracaibo, por supuesto, en el Zulia, la Virgen del Valle en Oriente, que no nada más es Margarita, aparece en toda la región nororiental, aparece bien. Y la Divina Pastora, que por supuesto, es una devoción tremendamente amplia, pues, ¿no? Y la Virgen del Chiquinquirá. Sí, en el Zulia, la Chinita, sí, la Chiquinquirá, sí, sin duda. Bueno, ahora también el estudio tiene una percepción ya sobre la Iglesia Católica en su conjunto, su comportamiento, que es importante destacar, más allá pues de las religiones, ¿no?, específicas. Como institución, la Iglesia Católica es la segunda con reconocimiento en Venezuela. En primer lugar están las universidades, con un 60%, 64%. Y el estudio muestra que más o menos un 40 y pico por ciento de Venezuela, 48% ve en la Iglesia Católica una institución que merece respeto, una referencia. Hay un número que yo ligaría a ese, que es la capacidad que tiene, que ve la gente en la Iglesia Católica de servir de gran artífice o articulador de una reconciliación y el reencuentro nacional. El 53%, o sea, es decir, 1 de cada 2 venezolanos,
cree que la Iglesia Católica tiene no nada más la capacidad, sino una responsabilidad de buscar cómo se hace vías de entendimiento Claro. y de reencuentro, lo cual también es un hecho muy bonito y muy importante. Pues, tomando sí, en cuenta la realidad del país en este Sí, momento. sí, claro. Claro, sobre todo en esta coyuntura. Así Eso es. adquiere muchísimo valor. Y además no hace sino acentuar lo que es la responsabilidad de la iglesia. Por Porque supuesto, pues, es un si trabajo se- pastoral. Pues, Claro, sí, si tú vas a sacar la religión de las sacristías, tú tienes que ir a la sociedad, y en la sociedad esa es una función fundamental de la iglesia. Ahorita que dices eso, Maki, hay un número alto también, creo que es el 45%, que ve en la confesión cristiana, no nada más la católica, que se puede hablar de cristianismo sin hablar de justicia social. Exactamente. Pero lo dice la gente. O sea, eso no es una cosa que están diciendo los curas en el púlpito, lo dice la gente. O sea, si usted es cristiano, usted tiene que ser una persona comprometida con la justicia social. O sea, sí hay una clara identificación de qué se trata lo que estás hablando del cristianismo. Claro, claro. Ahora, fíjate, Juancho, ¿qué otras devociones midieron allí? ¿Devociones dentro de la Iglesia Católica o devociones como en todas las confesiones? Dentro. Ok, fíjate, se habló, el gran campeón sigue siendo la figura de Dios Padre. Se mide, por supuesto, cuando preguntan por Jesucristo, yo no tengo acá los números, te lo voy a leer, se cree en el 97% de los entrevistados dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es un número también interesante, pues, ¿no? Hay un número muy bonito, que es el 64% de todos los entrevistados, no nada más los católicos ni los cristianos, de todos los entrevistados, o sea, 6 de cada 10 reza. Y cuando reza, piden por 3 cosas en especial. En primero, por la salud, que es un número importante. Por lo que piden es por bienestar familiar. Eso podemos entenderlo incluso como bienestar económico, ¿no? Trabajo, cosas, tu vida, tu familia resuelta. Y lo tercero que piden es por la paz. Esas son las 3 razones por las que la gente reza en Venezuela, que reza un gentío. 6 de cada 10 es un gentío rezando. Está muy bueno. Solo te lo preguntaba porque me hubiera encantado que se hubiera medido, por ejemplo, en este momento José Gregorio Hernández, Bueno, claro, lo de José Gregorio es una devoción. María de San José, que sigue siendo. María de San José, que está también ahí figurando. Ella sale en las encuestas y sale muy bien arrancada. Es como la tercera figura. Cuando la gente piensa en Iglesia Católica, piensa en la hermana María de San José. José Gregorio, pero es que José Gregorio supera el tema Todo. sí, José Gregorio. Ya no es Iglesia Católica nada más. Lo conversábamos reciente. O sea, al fin del día, la canonización de José Gregorio se da. Básicamente, el segundo milagro casi que no fue necesario. Se hace por aclamación mundial. Mundial, o sea, ya exactamente. trasciende las fronteras. El tema Ella de era José Gregorio. considerado, aunque no fuera Sí, formalmente, sí, era sí, considerado. sí, O sea, sí. yo- Y aquí católico de católico. José Gregorio fue un ferviente católico, pero católicos y no católicos, Sí, 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 José sí. Gregorio Hernández Sagrado. La figura de José Gregorio creo que trasciende cualquier estilo de opinión, porque es una cosa que Claro. se ve en todos lados, pues, ¿no? Es impresionante. Claro. Bueno, Juancho, muchísimas gracias por No, haber venido más y bien, habernos traído muchas todas estas gracias a noticias ustedes. que además confirman algunas de las cosas que uno sabe y siente, pero al mismo tiempo nos dan luces sobre algunas otras que uno se imagina, pero que no tenía dentro. Ahora medido, ya viene a configurar un cuadro que nos hace comprender mucho mejor cómo es la Venezuela religiosa. Así es, muchas gracias, Maki, don Luis Felipe. No, Vamos a gracias la ti pausa. por la información. Ya regresamos.